Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, última ronda del Campeonato Europeo por equipos y además con el añadido, como ya todos sabemos, que en el caso de que Alireza Firuza gane la partida, pues se colocaría por encima de la barrera de los 2.800 puntos. Lo veremos al final. De momento vamos con esta partida que es súper interesante y ya en el tablero por parte de Firuza E4, a lo que contesta Madmeyarov con E5. Tras caballo F3 y caballo C6 se juega alfil C4 entrando en la apertura italiana. Alfil C5 el yugo piano en el tablero y tras enroque en corto caballo F6 y más jugadas de desarrollo. D3 de alguna manera jugando tranquilo ambos jugadores y más jugadas en esta ocasión. H6 evitando o controlando la casilla de G5 para evitar que cualquiera de las piezas blancas pueda saltar a dicha casilla y aquí la partida continúa con C3. Por un lado control sobre las casillas de B4 y D4, quizás un D4 con una ruptura central podría ser una jugada próxima por parte de las blancas, también control de la casilla de B4 para lanzar en algún momento en el flanco de dama los peones y bueno, pues intentar achuchar a este alfil de casillas negras. La partida continúa con D6, torre E1 activando la torre a una de las columnas centrales, enroque en corto y tras estos movimientos H3. También las piezas blancas pues evitan quizás que el alfil pueda llegar hasta G4 y así clavar el caballo de F3 y en este caso pues no estaría ayudando a una posible ruptura en D4. También este tipo de sistemas o de posiciones pues se suelen dar en las aperturas españoles en alguna de las líneas y tras estos movimientos A6. De alguna manera se ha puesto últimamente, sobre todo en la élite, más este movimiento. A6 también es posible y la diferencia entre un movimiento y otro en ambos. Es verdad que se libera la casilla de A7 para que el alfil pues tenga control sobre esta diagonal, siendo muy interesante. Y por otro lado, pues en caso de jugar A6 se protege la casilla de B5, evitando que el alfil pues tenga contacto con la misma y pueda clavar al caballo de C6 en caso de que haya alguna pieza o alguna torre o alguna dama en casillas blancas. Y por otro lado, como se juega en la partida, A5 pues ya no evita este movimiento, pero es verdad que hay cierto control o mayor control sobre la casilla de B4 y evita que las piezas blancas, perdón, pues quizás puedan jugar B4 con esa expansión que comentamos en el flanco de dama. Más movimientos organizando las piezas ambos jugadores, caballo B, D2 y alfil A6. Se enfrentan los alfiles, se quiere eliminar al alfil o a la pieza más activa por parte de las blancas, alfil por E6 y aunque las negras han doblado peones, es verdad que son peones centrales y en algún momento se pueden desdoblar. Además, este peón de E6 pues tiene control sobre las casillas de D5 y F5. La partida continúa con caballo B3 tocando el alfil, este se retira a 7 como comentábamos y alfil E3. Lo mismo que hicieron las negras con el alfil de piezas blancas, pues lo hace Firuza en esta ocasión, alfil por E3, se evita capturar con el peón de F para evitar peones doblados y se juega torre por E3. Tras estos movimientos, A4 ganando más espacio todavía en el flanco de dama, expulsando al caballo que vuelve a D2 y aquí viene la ruptura central por parte de las negras. D5, a lo que Firuza contesta con torre E2. Quizás con la idea de que si las negras juegan D4, pues la torre ya no está en esa posición. El tema es que aquí podríamos pensar para las piezas blancas capturar en D5 y esta recaptura, aunque comentábamos el desdoble de peones, en esta posición no se debe hacer, ya que directamente las piezas blancas están ganando un peón y con ello ya tienen cierta ventaja en la posición. No obstante, tras esta hipotética captura por parte de las blancas, las negras pueden jugar caballo por D5. Como vemos, se gana un tiempo de alguna manera atacando a la torre, se tiene que retirar a E4 o a E2 o incluso a E1 y tras esta jugada podría continuar de alguna manera el acoso sobre la pieza con el caballo en F4. La torre puede venir a E3 e incluso se puede jugar para las negras caballo por D3. Se está atacando además al peón de B2 y aquí la línea podría continuar con dama C2
y de alguna manera hay cierta igualdad en la posición, quizás ligera ventaja para las piezas negras. Es por eso quizás que Firuza juega torre 2, a lo que Madmeyarov responde con b5. Ganando más espacio en el flanco de dama, peón que no está defendido, de momento tampoco está atacado, y es aquí cuando ahora sí se captura en d5. El tema es que tras caballo por d5, por un lado ya la torre no está en e3 y tras estas jugadas primero se juega a3. De alguna manera, como vemos, ambos caballos controlan la casilla de b4, por lo tanto se refuerza ante un posible avance de un b5, b4 y tras estas jugadas caballo f4. Nuevamente, como habíamos visto en la línea, se ataca a la torre, esta se retira a e3 y tras estas jugadas quizás las piezas negras podrían haber conseguido tablas por repetición, ¿no? Por movimientos de repetición. No obstante, Madmeyarov es también ambicioso, quiere jugar a ganar, juega dama e8 y aquí habría una posibilidad también para las negras para capturar este peón de d3. La diferencia con la línea que hemos visto anteriormente, que la dama se retiraba a c2, en este caso podría venir a e2 con doble ataque por parte de las negras a dicho caballo y tras retirarse a f4, atacando esta vez a la dama, esta podría capturar en b5. Estaría tocado el caballo de c6. Si el caballo de d3 hubiese capturado en b2, pues podría haber ataque sobre ambos caballos. Y tras estos movimientos se podría jugar dama e8 defendiendo al caballo, caballo por e5 y bueno, pues quizás con cierta ventaja ligera para las piezas blancas. No obstante, en esta posición no entran tampoco, se juega dama e8 y tras estos movimientos la partida continúa por parte de Firuza con g3. Como vemos, entrega un peón en h3. Si aquí nuevamente caballo de 5 podrían venir repetición, quizás este movimiento es mejor, ya que tras esta captura lo que consigue Firuza en la posición es mejorar un poquito es mejorar la posición de su rey. Ha perdido un peón, pero este caballo ya no puede volver a f4 debido a g3. Vuelve a g5 en la partida, caballo por h por g5 y lo que consiguen las piezas blancas es que Madmeyarov tenga una estructura bastante fea de peones. Además se activa la dama en g4 tocando el punto de g5, torre f5 para defenderlo y tras estas jugadas caballo f3. También era interesante para las blancas jugar un torre h1 en esta posición. No llego con la flecha, es el ratón. Quizás dama h3 pues podrían tocar al rey en h7, aunque también pues tiene escapes y entraríamos en otro tipo de líneas, aunque aquí se decide por jugar caballo f3. Como vemos, hay doble en el punto de g5, también de e5 gracias a la torre. Es verdad que el caballo de c6 también defiende la casilla de e5 y tras estos movimientos Madmeyarov decide jugar dama f7. Metiendo más presión a un caballo que está defendido hasta en 3 ocasiones, Firuza responde con dama e4, tocando o clavando y tocando a la vez al caballo de c6, ya que si se retira cae la torre de a8 y bueno, pues si no puede caer la pieza. El tema es que en esta posición podríamos pensar en capturar en g5 aprovechando que hay un ataque sobre la dama, aunque es verdad que las negras tienen este movimiento, torre por f2 jaque, rey g1 y tras dama f5, ya que la dama estaba atacada, tiene que seguir defendiendo la torre de f2, pues podrían venir estos cambios. Con el peón no se puede capturar ya que cae la torre y tras esta captura caballo por e6 atacando al peón de c7 y tras torre c8 hay igualdad en la posición. No se entra por esta línea, también pues de alguna manera se ve peligroso esta entrada por parte de la columna F, por parte de las piezas pesadas de las negras y tras estas jugadas, como decimos, dama e4. Vamos a ver cómo continúa la partida y aquí tras estas jugadas algo hay que hacer por parte de Madmeyarov. Como decimos, este caballo está clavado y lo que juega es torre f8, por lo tanto incorpora una tercera pieza en la posición. El caballo de momento está defendido 3 veces y tras estos movimientos Firuza decide jugar torre h1. Vamos a ver muy rápidamente, ya que es un momento
importante en la posición, ¿por qué no capturar o qué pasaría si se captura en C6? Se está ganando una pieza, además el caballo sigue estando defendido hasta en 3 ocasiones, pero de alguna manera está clavado. Si se retira el caballo, las piezas negras entran en la casilla de F2, por lo tanto las negras podrían continuar con G4. Hay que dar por perdido al caballo, rey G1 y tras G por F3, además de recapturar con el peón, evitando así el cambio de piezas, el tema es que este peón tiene tomada esta casilla que es muy peligrosa para las piezas blancas en esta línea. En caso de capturar por parte de las piezas blancas, pues en B5 no sería lo mejor. Podemos ver muy rápidamente la línea, ya que tras este movimiento se puede jugar dama H5 amenazando pues dama H3 y dama en H2. Se puede salvar de momento jugando dama C4, el tema es que se estaría tocando el punto D6 dando un jaque, pero quizás se podría defender no jugando dama H3 sino jugando dama H6. Se defendería el punto D2 de E6 y el tema es que si en esta posición insistes jugando dama H3, las blancas tienen esta defensa y pasan a ganar la partida. Dama por E6 jaque, y el tema es que en esta posición, tras retirarse el rey a H7, existe torre por F3. Eliminas al atacante del punto de G2, la torre no puede capturar en F3 ya que está cayendo la dama, y tras estas jugadas pues las piezas blancas son las que están un poquito para arriba. Para evitar esta situación no se debe jugar, como decíamos, dama H3, sino dama H6 defendiendo el peón de E6, y tras estos movimientos pues puede continuar la línea con torre E4, torre F4, incluso entregando la torre, G por F4, y ahora sí dama H3 es imparable. Además, como vemos, la dama, y al no estar la torre que se ha entregado anteriormente, pues controla perfectamente un posible jaque por parte de las blancas. Todo esto no ocurre, quizás difícil para las blancas capturar esta pieza que está entregando Madmeyarov, y aquí va por el único movimiento Firuza que mantiene las tablas. Es torre H1, activa su última pieza, y por parte de Madmeyarov ahora es el que juega una imprecisión jugando G6. Parece una jugada muy sólida, aunque es verdad que con este movimiento pues el rey queda un poquito más desnudo, sin ese peón en G7, y aquí una alternativa rápida para las piezas negras podría ser jugar en la posición dama F6. El tema es que si las blancas juegan G4 con la idea de quitar a esta torre para entrar con la dama en H7, realmente no está funcionando del todo. Torre F4 con ataque sobre la dama, si la dama se retira a H7 o da un jaque, el rey está perfectamente de momento en F7 y la dama blanca tiene que venir a H3 para seguir defendiendo este punto caliente de F3. Quizás a este movimiento podríamos pensar en capturar por parte de las blancas ahora en C6. El tema es que hay una posición de tablas, es una auténtica locura la partida. Se puede continuar con torre por G4 jaque, rey F1, que de alguna manera se pone a tiro, y tras jugar E4 la línea continúa con D por E4. Como vemos, la dama ha dejado de defender al caballo de F3, torre F4 metiendo mucha presión en F3, y tras jugarse torre D3 la línea podría continuar con torre por F3, torre por, y tras dama por F3 ahora sí que este peón está colgando, ¿no? Dama por E6 jaque, torre F7 defendiendo, y tras dama C8 jaque el rey no podría venir a la columna H gracias a la torre de H1, pues se podría jugar torre F8, y tras estos movimientos podrían ser tablas. Muy arriesgado también ver toda esta línea con muchísima presión sobre el rey blanco, por lo tanto se jugaba torre H1, y tras estas jugadas, como decíamos, venía este G6 que de alguna manera pues debilita un poquito al rey. Es cuando se gana la pieza por parte de Firuza, a lo que se responde con G4. Tras estos movimientos la partida continúa con rey G1, nuevamente si el caballo se retira pues están entrando en F2, y tras jugar ahora sí con la torre por F3 vienen varios cambios. Torre por
dama por F3 y en esta posición se decide no cambiar damas, sino dar un jaque. Ahora sí estamos en la partida en E6. La dama vuelve a F7 defendiendo y tras dama por F7 llegamos a este final en el que es mejor capturar con la torre. Si se hace con el rey permites torre H7 y las blancas pues ya están capturando un peón y están muchísimo más activas con una torre en el que las negras solamente en esta línea pues tienen este peón quizás capturable, por lo que volviendo a la partida mucho mejor capturar con la torre. No existe torre H7 y aquí Firuza continúa con torre H4. Tras estos movimientos, torre D7, como decimos de alguna manera, este peón es el que de momento pues está colgando para las blancas y vienen varios cambios. Torre por G4, torre por D3 y tras torre por G6 jaque, rey F7 y torre C6, atacando al peón de C7, además con un jaque. Mientras tanto, Madmeyarov juega torre D2 atacando en B2, aunque primero se juega C4. Tras torre por B2, torre por C7 con jaque y tras rey E6 las blancas de alguna manera hacen una parada en C6 para hacer este jaque. Importante para evitar que el rey venga a esta casilla, por ejemplo, ya que está defendida por el peón y finalmente se tenga que retirar del flanco de dama. Tras estos movimientos, C por B5 y siendo única para aguantar mejor esta posición con ligera desventaja para las negras es este torre B3. Torre B1 dando un jaque primero también sería posible y el tema es que si no se juega torre B3 y se captura directamente, la línea podría continuar con torre A6, las blancas quedarían con un peón en el flanco de dama muy pasado y además peón de ventaja en el flanco de rey que como vemos de momento está parado. Tras estos movimientos, Madmeyarov encuentra torre B3, B6, torre por A3 y tras B7 hay que volver con la torre para evitar la coronación. Torre A6, se cambian peones en el flanco de dama y ya pasamos al flanco de rey. Tras estas jugadas la partida continúa con E4, torre A5 dando un jaque y tras rey F6, rey F1 en la posición. Aunque es un peón de ventaja para las blancas, lo difícil es cómo pasar o cómo no avanzar este peón, sino cómo acompañarlo, ¿no? La idea es hacerlo en algún momento con el rey y tras estas jugadas torre B3 por parte de las piezas blancas, rey E2, todo está muy igualado, torre C3 y tras torre A8 intentando quizás, vamos a ver a Firuza entrando por la parte de atrás, se juega nuevamente torre B3. Tras estos movimientos se da un primer jaque en F8, rey E5 y tras el rey volver a F1, rey D4. Y esto es el error de la partida que le va a costar a Madmeyarov y que Firuza aprovecha perfectamente, ya que en esta posición había una única jugada para defender para mantener la igualdad. Y no era otro movimiento que torre F3. En caso de cambios por parte de las blancas, aunque este peón está pasado, pues no se puede progresar. Si por ejemplo, vamos a intentar por un lado rápidamente, si se juega rey E1, rey D4, E4, rey D2, rey D4 y así pues el rey no puede progresar. En caso en que se lance el peón de G4, ahora las negras vuelven a defender, el rey no tiene acceso de momento a esta posición, se puede jugar incluso G5, rey F5 y aunque se separe al rey perdiendo el peón, pues hay igualdad. Rey G5 y tras esta captura, por ejemplo, pues llegamos a un final que son tablas, sabiéndolo jugar, por supuesto, por parte de las negras, ¿no? El caso es que tampoco hay que capturar en F3 tras ser este el único movimiento que salva la partida, pero poco más pueden hacer las negras, las blancas, perdón. Se puede dar un jaque, rey D4 ahora sí, y tras rey G2 intentando progresar con el rey en esta posición. El tema es que la torre está muy bien ubicada. De momento rey D5, la torre puede venir incluso a 8 para intentar cortar al rey de alguna manera y tras jugarse incluso en rey E5 se puede dar un jaque rey F6
y tras o rey, o también puede venir a E6, daría igual, la línea podría continuar con G4 por parte de Firuza. El tema es que en esta posición rápidamente torre F4 atacando al peón, y si rey G3 se vuelve a dar un jaque. Si intentamos o pasamos el rey por H4 se pierde el peón de F2, se mantiene la igualdad, y si el rey pues no quiere progresar y defender en F2, pues nuevamente podría haber repetición y tablas. Todo esto no lo encuentra Madmeyarov y lo que juega es directamente rey D4 sin estar la torre en F3. Y aquí ya la partida continúa con rey G2 y tras estos movimientos se juega torre B7. El tema es que si en esta posición intentas progresar con el peón, F por E3 jaque, con el rey no puedes capturar ya que te están dando un jaque y perdiendo la pieza y la partida, y en caso de capturar con la torre, las blancas intentarían que el rey viniese a la columna E, ¿no?, para buscar el cambio de torres, y ahora sí que el rey pues está en posición junto con el peón de ganar la partida. El tema es que el rey no se puede venir a la columna E, y si viene a la columna C, pues como vemos ya está cortado, y ahora sí que este rey con el peón pues juntitos de la mano pueden buscar la gloria. Por lo tanto, tras este movimiento intenta Madmeyarov traer la torre a B7, y tras rey H3 se juega rey E5, y tras estos movimientos G4, y en esta posición Madmeyarov abandona. Por seguir una línea muy rápidamente y vemos la clasificación, tras estos movimientos que abandonaba con G4, hemos dicho, pues se podría continuar con algún movimiento como rey D5 y G5 ya por parte de las blancas. Si torre G7, por ejemplo, hay varias líneas, todas son perdedoras, atacando al peón, simplemente rey H4 para defenderlo, y como vemos, pues el rey... esta torre está perfectamente controlando la columna F, el avance del peón de E4, y ¿qué se puede hacer? En caso de mueven ahora las blancas, pueden jugar un rey G4, el rey se puede retirar a D6, también de alguna manera pendiente de este peón, y tras estos movimientos torre F6 con jaque, y bueno, pues finalmente van a lograr su propósito y ganar la partida. Vamos a ver la clasificación por parte para ver esos 2.800 por arriba. Como siempre la traemos de la página de 2700chess.com para que lo tengáis, que es lo que pongo también en la pestaña de la comunidad. Actualiza al momento, aunque la lista oficial o en la página de fide.com se hace solo una vez al mes. Por lo tanto, en caso de que jugasen más partidas y perdiese Firuza, pues bajaría del segundo puesto. No obstante, creo que no hay más campeonatos, o si yo soy Firuza ya no jugaba más para quedarme ahí, al menos hasta el mes de diciembre. Y como vemos, Carlsen sigue liderando con 2.855, y Firuza, que bueno, entró en el top 10, como vemos aquí, un +7, ¿no?, o en verde, que ha subido en los últimos torneos, Gran Suizo, también en este, que lo ha ganado prácticamente todo, creo, menos unas tablas, creo que fueron con Saric. Y bueno, pues ahí están sus 2.803 puntos, entrando en el selecto club de los jugadores que han conseguido más de 2.800 puntos, y tengo pendiente de traerlo también en la comunidad, ese listado en el que en algún momento varios jugadores pasaron esa barrera de 2.800. Un saludo y hablamos. Chao.